Iniciar nuestro estudio bíblico y vamos a iniciar otra carta, es la segunda de Corintios. Siempre se les recomienda que tengan su Biblia abierta, segunda de Corintios. Si tuvieran más versiones, es bueno. Eh, no existe una mala versión ni una correcta exacta, solamente existen diferentes formas de ver o diferentes puntos de vista de algunas versiones, aunque hay algunas versiones que por los manuscritos que utilizan, pues entrecortan ciertas partes que en otras versiones sí los vemos. Así que es bueno, es una forma útil para estudiar y profundizar un poco más. Y por supuesto está la Biblia interlineal, que la que yo recomiendo más es la que está en Internet. No hace falta gastar demasiado dinero porque además la letra es demasiado pequeña, así que cuesta muchísimo ver la letra que está en Internet y los manuscritos que están ahí son muy buenos, sus traducciones también, tiene la etimología y las raíces de las palabras, así que es muy bueno. Em, Así que les recomiendo eso. No sé si conocen alguna página en internet, pero está la de Logos K Logos. Se llama la página Logos K Logos. Esa Biblia ahí la pueden encontrar interlineal. Está el Antiguo y está el Nuevo Testamento. Así que pueden usar cualquiera de estas. Más que nada es para profundizar el estudio bíblico. En cuanto a las versiones inglesas, que son bastante de la mano con la versión Reina Valera, pues se unen mucho y hay solamente ciertas variaciones. Por supuesto, sobre todo ahora vamos a escuchar que hay tantísimas variaciones y tantísimo mal en la Reina Valera y cosas así. No es cierto. Es cuestión de interpretación y es cuestión del traductor a lo que se refería. Ahora hay mucha mala interpretación maliciosa y por supuesto muchísimos ataques hacia la Reina Valera. Pero consideren que la Reina Valera es muy indicada hacia la memorización, hacia el canto incluso, o sea, tiene un tipo de español muy elegante, muy dado a la poesía. Y eso es bueno precisamente para memorizar. La idea es memorizar. Pero por supuesto ya están las otras versiones en donde es un poco más eh, literal como nosotros hablamos. Así que cada quien debe acomodarse a lo que desea y a lo que busca. Bien, entramos a Segunda de Corintios. Básicamente la introducción para Segunda de Corintios es la misma que con Primera de Corintios. La ciudad es Corinto, una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy importante, una ciudad que se le dio un estatus muy alto adentro del Imperio Romano. Recuérdense que estaba en Grecia, es una ciudad griega. De hecho, en la salutación el apóstol Pablo menciona Acaya, porque Grecia en aquel entonces estaba dividido por Macedonia al norte y Acaya al sur. Em, y básicamente quien dividía esto entre Macedonia y Acaya era Corinto. Aún así, lo más importante de Corinto era su puerto, aunque eran dos puertos. Tenía un puerto hacia el oeste y un puerto hacia el este. Entonces, se comunicaban, era como una especie de estrecho, algo así, como una especie de canal de Panamá. No exacto, pero más o menos como que fuera eso. Lograban hacer. Entonces, debido a esto, había muchísimo comercio y había muchísimo pueblo en ese lugar. Además, por su importancia, se le dio un gran estatus adentro del Imperio Romano, Em, lo cual indicaba que fuera muy importante, muy valiosa. Asimismo, también se dio persecución de los cristianos ahí en Corinto debido a su importancia como ciudad romana. Pero en sí el pueblo era muy romano, ya lo vimos en la primera carta, muy dado hacia el pecado, muy dado hacia la maldad, muy dado hacia diferentes ideas y diferentes formas de pensar. El apóstol Pablo ha tratado esto bastante en la primera carta y ahora en la segunda carta es como que está recordando la primera carta, por así decirlo, y también está señalando que fue un poco duro en esa carta, en el sentido de que fue para bien, fue para correcto. No se está arrepintiendo de lo que dijo en la primera carta, él tenía toda la razón. Pero acá lo que vemos es un cambio en este
pueblo, en esta ciudad, en este número de cristianos que estaban en Corinto, que al recibir la primera carta del apóstol Pablo, pues entonces ellos han cambiado, han transformado su forma de ser, su forma de pensar, y el apóstol Pablo entonces empieza a alabarlos, a agradecer y también a perdonar a aquellos que habían hecho algo malo y a mandar a la iglesia que también les perdone y les reciba a todas esas personas. En pocas palabras es esto. Algo muy importante con respecto a la carta de Segunda de Corintios es que es un poco más espiritual, un tanto más espiritual. Entonces, es bueno porque en Primera de Corintios vemos a un pueblo cristiano muy inocente, muy inmaduro, muy indefenso en cuanto a lo malo y muy pobre en cuanto a conocimiento. Y es por eso que habían entrado muchas malas doctrinas, había mucho falso maestro, en parte por su importancia, la importancia de la ciudad y del pueblo que estaba ahí, pero también porque no se habían aferrado precisamente a las verdades dadas por el apóstol Pablo. Tomen en cuenta que incluso el propio apostolado de Pablo se puso a duda. Lo tenían algunos entre que no era y no era, ¿verdad? Y ya vimos en Primera de Corintios también, como decían unos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Así se hacían diferentes grupos y se luchaban entre ellos. Por supuesto, Pablo, Pedro y Apolos no tuvieron nada que ver en eso, en esa lucha, en ese conflicto, era la gente. Pero también nos hace entender de que se daba mucho esta situación de los pastores o de los predicadores misioneros, tanto Apolos como Pedro, como Pablo, como Juan también tomaron esta forma, los colaboradores de Pablo también, Tito, Timoteo, todos ellos tomaron esa forma de ir a diferentes lugares, a diferentes áreas y estar predicando. Entonces, pues lastimosamente se dio el asunto de que se desviaban las personas y ellas en su propia imaginación, bueno, no, a mí me agrada más cómo predica Pedro y otros no, a mí me agrada cómo predica Apolos. Tomen en cuenta cuán importante era Apolos en su tiempo, que él le predicaba a gente que había oído a Pablo, que había oído a Pedro. Y gente de bastante grupo dijo, bueno, me gusta más cómo predica Apolos, ¿no? Y es por eso que se considera a Apolos como uno de los grandes predicadores, incluso como uno de los posibles candidatos para la autoría de Hebreos. Pero aún así, la doctrina de Pablo está embebida definitivamente en Hebreos. Hay muchos enlaces adentro de las cartas de Pablo hacia Hebreos. Entonces, también Pablo es otro gran candidato precisamente para esa carta. Si definitivamente no fue Pablo, fue uno de los colaboradores o uno de los que bebieron completamente toda la doctrina del apóstol Pablo. Esa es la carta de Hebreos. Pues entonces esto se estaba dando adentro de la iglesia en aquellos tiempos. Se considera que fue en medio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo que él escribe, que él envía ya esta otra carta de Corintios, o la segunda carta de Corintios. Se escribe aproximadamente entre el 55 y 57 después del Señor Jesús, en el año, entre los años 55 y 57. Ese es más o menos el tiempo en que el apóstol Pablo escribe, como dije, en medio del tercer viaje misionero del apóstol. Y viene a consecuencia de la carta anterior, aunque hay algunos estudiosos que piensan que las cartas, en realidad, aquí están las cinco cartas, se cuentan más o menos unas cinco cartas, pero están unidas en estas dos cartas a los Corintios. Ahora, la otra posibilidad, por supuesto, es que están otras cartas que se han perdido en el tiempo y que, por supuesto, no se pueden recuperar. Al final, lo que tenemos es lo que el Señor ha deseado y nos ha querido legar a nosotros. No tenemos por qué preocuparnos porque no estén esas otras cartas, porque no esté la carta a la Odisea, por ejemplo. Eso sí es una bastante clara. El apóstol Pablo escribió a la Odisea o a la iglesia de la Odisea una carta y esa carta no la tenemos, ni la vamos a tener. Pero el Espíritu Santo consideró que pues no hacía falta, no era necesario, muy probablemente porque está Colosenses. Entonces, muy probablemente lo que escribió en Colosenses el apóstol es lo mismo que escribió a los de la Odisea, así como podemos considerar que el apóstol Pablo le escribió a muchas otras comunidades.
Habían muchos misioneros, así como pasa en Colosenses, a los Colosenses, perdón, que era Epafras, el que estaba, un colaborador del apóstol Pablo también era Epafras, el que estaba muy pendiente de esta comunidad y quería ayudar a esta comunidad, y es él quien va a darle noticias al apóstol y el apóstol escribe por eso. Y es Epafras también quien lleva esta carta. Entonces, se daba mucho esto, es muy importante entender esto, pues es parte de la historia y el contexto de la carta, qué está sucediendo, por qué está sucediendo. El apóstol Pablo acá ya no está tanto corrigiendo defectos y situaciones, sino que ya es un tono más suave, pero también un poco más maduro. Es como que les está hablando a ya cristianos un poco más maduros. Ya salieron de esa inmadurez, del pecado, de la maldad, de la soberbia, de la insolencia, y entonces les está hablando en un sentido un poco más profundo. El principio de la carta, el apóstol Pablo da ciertas narraciones, muy probablemente defendiendo su propio ministerio y el trabajo que hizo en Corinto y los sufrimientos que padeció. Eh, Probablemente por estar defendiendo su ministerio, algunos consideran que está simplemente haciendo una narración debido a la primera carta que dio. Aún así, lo que podemos extraer de estos primeros pasajes es muy importante, orientado hacia el evangelismo. Y por eso me gusta mucho Segunda de Corintios, porque Segunda de Corintios se orienta mucho hacia el evangelismo, pero más espiritual, o más profundo, o más netamente paulino. ¿Qué quiero decir? Lo que pasa es de que en los evangelios tenemos el ejemplo en donde vemos la narración de la historia de nuestro Señor y cuáles fueron sus sucesos, su ministerio, los milagros y por supuesto el final, ¿no? Lo que le llaman la pasión, pero la semana final hasta ese tiempo en donde se le arresta y se hace su juicio o su supuesto juicio y se le quita la vida. Entonces, eso es lo que vemos en la narración, eso es lo que vemos en la historia. Por supuesto, viene después la resurrección y todo lo demás. Ahora, ¿quién da el trasfondo espiritual? ¿Quién da el sentido eterno, universal? ¿Y lo que hizo Dios? En el Señor Jesucristo, precisamente en esos momentos de la cruz, de la crucifixión y todo eso, el que revela todo esto es el apóstol Pablo. Entonces es muy importante tener las dos partes y unir las dos partes, porque la narración es valiosísima. Entender al Señor Jesucristo, sus sufrimientos, incluso su temor, al estar ya al punto de la muerte, ¿no? Y también al saber que ya está por ser sacrificado y preocuparse por sus discípulos y preocuparse por Jerusalén y preocuparse por aquellas personas que le iban a matar incluso. Entonces, esas son características muy valiosas sobre el Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo nos narra desde otro punto de vista, nos narra desde el punto de vista de lo que Dios hizo. Eh, lo más elemental para entender es el versículo 6 del capítulo 53 de Isaías, donde dice el profeta que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el sentido espiritual. Es algo que nadie ve, es algo que nadie vio, es algo que Dios hizo en la dimensión espiritual eterna suya. Y tomó los pecados de toda la humanidad, porque sabemos que el Señor Jesús no cargó solo nuestros pecados, sino de toda la humanidad, los cargó sobre su Hijo Jesucristo. Pero es algo que solamente tomamos por fe. Es imposible ver esto. Aunque el Señor Jesucristo es una figura histórica y ciertamente Él padeció la cruz, pero el trasfondo espiritual, eso invisible, eso es una revelación. Eso no se ve en la narración, eso no se entiende en la narración histórica, eso se ve en la revelación. Y si el profeta Isaías recibió esa revelación varios siglos antes de que viniera el Señor Jesucristo, pues el apóstol Pablo es el que recibe toda la revelación al respecto. Y es por eso que él es enviado. Él es enviado por el Señor Jesucristo, es el 12.º apóstol, es el enviado a dar esto eterno, esto espiritual, esto profundo que pasó en el Hijo de Dios, que pasó en el Señor Jesucristo y que sucedió
en su vida. Por cierto, lo que también sucedió en nosotros, como capítulo 6 de Romanos, que ya vimos hace bastante tiempo, en donde nosotros, dice el apóstol Pablo, ya también morimos juntamente con Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados, sepultados y por supuesto, cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Estas son revelaciones que tiene el apóstol Pablo. Son revelaciones que Él recibió. Perdón. Entonces, lo mismo pasa en el evangelismo. Lo mismo pasa cuando le hablamos a alguien del Señor Jesucristo, pues la idea es que sí, y es lo bueno que el apóstol Pablo nos lo revela. El apóstol Pablo nos revela cuál es el ámbito espiritual, cuáles son los sucesos espirituales que pasan en una persona a la cual le predicamos el Evangelio. Por supuesto entendemos que hay convencimiento, por supuesto entendemos que hay comprensión del mensaje, que nosotros tenemos que expresar el mensaje de forma coherente, consciente y por supuesto incluso contestando dudas de las personas. Pero ¿qué pasa en esa persona cuando recibe la fe o antes que de recibir la fe? ¿Qué es lo que sucede en su corazón? Y es lo común del apóstol Pablo, el hecho de hablarnos desde una forma como viendo lo invisible de él. Era un gran hombre de Dios. Él veía lo invisible y veía el corazón. Y lo que pasaba en el corazón de las personas cuando recibían al Señor Jesucristo, y es eso lo que nos revela precisamente aquí en esta carta de Segunda Corintios. Además, hay muchos matices, también el apóstol Pablo sigue revelando cosas acerca del Señor Jesucristo. Prueba de esto es el capítulo 5, que es importantísimo. El capítulo 5 de Segunda de Corintios, el apóstol también nos habla de su revelación y por supuesto también le habla a la comunidad, como dije, de una forma más madura. Ya no de una forma elemental, diciendo estos son los dones, esto es aquello, sino ya como un trabajo. Ahora nosotros también somos colaboradores de Dios y por lo tanto tenemos que ser conscientes tanto de lo que pasa en lo que vemos y también lo que pasa en lo que no vemos, lo cual es mucho más importante, por cierto. Así que vamos a entrar a- al inicio de Segunda de Corintios. Como dije, tengan ahí sus Biblias. Y siempre el apóstol Pablo inicia con una salutación o con un saludo, pues obviamente es una carta. Como en cualquier carta, se inicia con un saludo. Como en las cartas que escribimos o en los correos que escribimos, saludos, bendiciones. Espero que estén bien, etcétera. Pues la salutación del apóstol Pablo siempre es muy particular, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nuevamente inicia el apóstol dando su título, su trabajo, su cargo adentro del reino de Dios. Él es un apóstol, es decir, es un enviado. Siempre que vemos la palabra apóstol quiere decir enviado. Y no solamente existen los enviados por el Señor Jesucristo, los cuales fueron 12, sino también por el Espíritu Santo o por la iglesia. Es decir, pues el Espíritu Santo también envía a cargo como si fuera la iglesia. La iglesia entonces es a lo que nosotros llamamos misioneros, pero en los primeros años de la Biblia también, del Evangelio, perdón, también se les llamó apóstoles, pero es porque eran enviados por el Espíritu Santo para plantar iglesias. Lo que hoy conocemos como misioneros. Misioneros y que también se puede utilizar o se une por lo general en el título de evangelistas. También se une. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo inicia con su título? Su título de apóstol. Y es apóstol, o sea, es enviado por el Señor Jesucristo a que a revelar esto espiritual que ya había comentado hace un momento. Ese es su propósito. El propósito es que él ha recibido revelaciones espirituales, se las puede enlazar y entiende precisamente las profecías del Antiguo Testamento y entonces viene a revelarlas. Ese es su propósito en el Señor Jesucristo. ¿Por qué dice esto? Porque sigue un poquito el combate hacia si de verdad él es apóstol o no. Incluso el apóstol Pablo más adelante menciona sus sufrimientos como apóstol, todo lo que él ha padecido como apóstol y todo lo que él vivió en el inicio y en la formación de esta iglesia. Porque tiene que seguir aparentemente certificando su apostolado. Y al decir apostolado quiere decir, yo tengo una revelación genuinamente de Dios y es por eso que les hablo con esa autoridad. Y es por eso que tienen que entenderlo. Bien, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
al hermano Timoteo, perdón, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Muy interesante esto, me llamó la atención cuando lo estaba leyendo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está en un lugar. La iglesia no es del lugar. La iglesia no es la iglesia de Corinto, es la iglesia de Dios que está en Corinto. Qué expresión tan interesante que ahora ya no se toma en cuenta. Incluso hay iglesias que pues tienen el propio nombre del lugar en donde están o la primera iglesia de tal y tal lugar. Pero muy importante como el apóstol Pablo toma en cuenta de que en realidad la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios y Él fue enviado por el Señor Jesucristo. Su llamamiento, su propósito es divino por el Señor Jesucristo que murió por Él y murió por ellos también, pero la iglesia le pertenece a Dios también. Si el Señor Jesucristo murió en esa cruz para que naciera la iglesia, es para entregársela al Padre Celestial, es para el Padre Celestial. Y de hecho lo menciona más adelante con todos los santos que están en toda Acaya. Como ya mencioné, Acaya es la parte sur o la segunda división, la división hacia el sur de Grecia. Macedonia es la división hacia el norte. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy común ese saludo y despedida. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy importante cómo divide esto, especialmente ahora que están surgiendo otra vez em, los unicitarios y están negando la existencia del Padre, la existencia del Espíritu Santo. Y entonces dicen, bueno, ellos existen en Cristo Jesús. El hecho de que en Cristo Jesús habite, como menciona el apóstol Pablo, toda la plenitud de la deidad no quiere decir que no exista individualmente el Padre. El Padre acá es separado por el apóstol de forma muy clara. De hecho, en el siguiente versículo también lo hace. Entonces, es una parte hacia los unicitarios, no sé si los conocen. Los unicitarios son los que dicen que no existe la Trinidad, que no, obviamente el término Trinidad no es bíblico, no se dio, sino que vino más adelante por medio de los teólogos. No se utiliza el nombre Trinidad o el título Trinidad en la Biblia, pero se expresa claramente, así como ahora, en donde vemos al Padre separado completamente del Hijo. Que no quiero decir que estén separados completamente, es decir, están unidos, sí, están unidos perfectamente, pero son personas, o sea, son personas, es así como se describe. Aunque el Padre y yo uno somos, como dice el Señor Jesucristo, sí, pero al mismo tiempo están separados de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy interesante, pues, porque por más que lean y por más que lean, los unicitarios tienen que negar todas estas cosas y todas estas realidades. ¿Cuál es su fin? Lo más seguro es que volverse sectarios. Entonces, este es uno de los pasajes, así como el siguiente, el versículo 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está muy claro, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está muy claro. Ahí no está hablando de la misma persona, está hablando del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Al decir el apóstol Pablo, Señor Jesucristo, es muy importante que se hable en un sentido de Dios, ¿no? Señor se utiliza como Dios. No es que sea sinónimo, sino que, o que signifiquen lo mismo. Es cierto, Señor quiere decir amo, como cuando un esclavo le dice a su señor, señor, es a eso a lo que se refiere el término, pero también se aplica, por supuesto, a Dios. Señalando que el Señor Jesucristo, por supuesto, es Dios también, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El apóstol entonces ahora nos está hablando muy específicamente sobre el Padre Celestial. En la teología se le llama teología propia. La teología propia es el término que se utiliza para hablar solamente del Padre Celestial. Y este es un versículo muy importante acerca de ese respecto, es decir, acerca de la teología propia. ¿De qué se trata esa teología propia? Eh, ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las características? ¿De qué se trata esto del Padre Celestial?
Y el apóstol Pablo nos da este versículo que es muy importante. Y de hecho es muy importante para el evangelismo. Aún así, el apóstol Pablo empieza a narrar situaciones difíciles, situaciones complicadas, y es ese su principio de la carta. Llama la atención, no es como en Gálatas cuando empieza a hablar de que si alguien les trae un nuevo evangelio, ustedes no les hagan caso, Gálatas insensatos, y todas esas cosas que empieza a decir, descubren muy claramente de qué se trata. Romanos, el apóstol Pablo empieza a hablar del pecado y por supuesto ya empieza a hablar cuál es la respuesta de Dios, la medicina de Dios o la bendición de Dios que da precisamente para quitar ese pecado. Entonces es muy claro. Es un poco extraño aquí porque en la narración el apóstol Pablo empieza a hablar sobre la consolación y más adelante empieza a hablar sobre dificultades, luchas, problemas, compromisos. ¿Cuál es la razón? Se recordaba de lo que vivió y de lo que sufrió en esos momentos cuando estaba haciendo su segundo viaje misionero y estaba en graves conflictos. Recuerden que lo perseguían y lo perseguían, iba a una ciudad, lo perseguían, salía hacia otra ciudad a predicar y después llegaban también a perseguirlo a esa otra ciudad. Y así fue su segundo viaje misionero. ¿Será que se está recordando sobre esto? ¿Será que está hablando sobre esto porque después va a hablar sobre su ministerio? Muchos se inclinan hacia eso. Aún así, el apóstol Pablo nos da maravillosas joyas acerca del Padre Celestial, como mencionaba, sobre la teología propia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Padre de misericordias. El Padre Celestial está lleno de misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es hacer el bien sin tener ninguna obligación o imposición para hacerlo. Es querer ayudar al indefenso, querer ayudar al desvalido, querer ayudar al pobre, querer bendecir al que ha sido maldecido. Eso se trata. No porque el pobre sea así, no porque el pobre lo merezca, no porque esté impuesto sobre el Padre Celestial el hacer algo por los demás, sino porque es su naturaleza, es su dicha, es su característica el tener misericordia. Y es en eso en donde está gran parte, no digo que todo, pero gran parte de su maravilla como Dios y su excelencia y su gloria como Dios, que Él se goza y se llena de misericordias. No sé si me doy a entender. Es decir, su dicha está en ser misericordioso. Su forma de glorificarse, no digo que todo, por supuesto, pero una de esas formas es siempre tener misericordia, constantemente tener misericordia. Prueba de esto es precisamente la parábola del Hijo Pródigo. Es donde el Señor Jesucristo nos da esa imagen tan perfecta, perdón, del Padre Celestial. En esa imagen, el Padre está esperando a su Hijo que se fue y no sabe si va a regresar, no sabe si va a regresar vivo o muerto, no sabe en qué momento va a regresar. Pero Él quiere tener misericordia de su Hijo, quiere volver a verlo, quiere volver a tenerlo, quiere volver a recibirlo. No está preocupado por lo que se llevó y está casi seguro que lo va a perder todo y que que regresaría y que si regresaría, regresaría arruinado porque lo conoce, porque lo entiende. Así que desde ya el padre del hijo pródigo está dispuesto a perdonarle y a tener misericordia de él. Esa es la imagen precisamente del Padre Celestial. Y cuando el hijo pródigo regresa, el padre del hijo pródigo corre, lo ve, lo reconoce de lejos y entonces corre. Así es Dios. Esa es su naturaleza cuando nos ve. Esa es su naturaleza. Él nos está esperando. Y obviamente me refiero a quienes no conocen a Dios, a quienes no han recibido al Señor Jesucristo. Él está esperando que regresen a su hogar. Esa gente le pertenece a Él, por así decirlo. Lo ve de esa manera. Claro, cada quien decide, cada quien dispone, cada quien tiene su voluntad y al mismo tiempo el Padre Celestial es justo. Por eso es que Padre de misericordia no quiere decir esto es toda la teología propia, es que Él es justo, Él es el juez justo.
De hecho, es tan justo que entregó todo el juicio al Hijo de Dios, a su Hijo, al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo quien va a juzgarnos a todos y aparte de juzgarnos, pues no es solamente en sí juzgarnos, sino que tiene un libro, tiene el libro de la vida del Cordero. Y en este libro están escritos los nombres de quienes hemos creído y le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Solo nuestros nombres. Y si nuestro nombre está escrito en ese libro, pues entonces recibiremos la misericordia completa del Padre Celestial, sin importar cuántos hayan sido nuestros pecados, sin importar cuán malvados somos. ¿Por qué? Porque Él es Padre de misericordia. Padre de misericordia, es decir, Él se enternece, Él se duele con el dolor, Él se apena con la escasez, con la miseria, con la ruina. Es por eso que tuvo misericordia. Él no socorre a la raza humana porque la raza humana fuera tan buena, tan importante, tan valiosa. Él socorre a la raza humana porque está completamente arruinada, devastada, ciega, destruida. Y aunque tiene esos rasgos de él, pues fuimos creados a su imagen y semejanza, todavía tenemos rasgos de él, por supuesto, y en dado caso podemos hacer lo bueno, y en dado caso en pocas formas y cantidades podemos dar amor, aún así estamos alejados de Dios, obviamente me refiero sin Cristo o antes de Cristo, estamos alejados de Dios, estábamos arruinados, desnudos, desvalidos, olvidados y despreciados. Es por eso tan importante la misericordia de Dios, porque los ángeles no nos iban a rescatar. Los ángeles no podían rescatarnos. Para empezar, no podían y no querían. Ellos no tienen esta característica. Los demonios muchísimo menos. ¿Quién más nos iba a rescatar? Solamente aquel que es Padre de toda misericordia, es decir, aquel que se duele y se compadece con aquel que lo ha perdido todo. Él es el único. Es una de sus grandes características y, dice el apóstol Pablo, Dios de toda consolación. Esta parte es una parte que me ha servido mucho a lo largo de mi vida, la consolación de Dios. Dios es Dios de toda consolación. ¿A qué se refiere ese término? ¿De qué se trata ese término? Se trata de que no importa cuánto mal recibamos, no importa cuán mal nos sintamos nosotros o cuán mal nos trate la vida, Dios siempre nos puede consolar. Y Dios siempre puede ser ese consuelo para cualquier cosa que nos haga falta, cualquier cosa que perdamos, cualquier cosa que no tengamos, cualquier cosa que perdamos. A eso se refiere. Es muy importante y es muy impresionante la forma de escribir del apóstol Pablo, pues más adelante empieza a hablar acerca de hechos, acerca de actividades, acerca de lo difícil que ha sido para él el predicar, acerca de las complicaciones que él ha tenido por perdón, por predicar el evangelio. Pero ¿qué pasa? Dios le ha consolado y Dios le ha compensado todo ese dolor todas esas penas en su consolación y en la fortaleza que Él le da en Cristo Jesús. Hemos aprendido a hacer así. Los cristianos saben hacer eso. Y es que me gusta mucho esa parte precisamente porque ese es uno de los grandes principios del evangelismo que nosotros hemos olvidado, que nosotros como iglesia servimos como consuelo al mundo. Y es por eso que somos consolados por Dios. ¿Por qué el creyente sufre diferentes cosas? ¿Por qué hay escasez de esto? ¿Por qué tengo tal enfermedad? ¿Por qué perdí lo que sea? ¿Por qué pasó todo esto? Para que yo experimente el consuelo de Dios. Es cierto que pueden darse ciertos juicios y ciertas cosas así, pero principalmente el propósito de Dios es un poco más didáctico. Lo que el Señor quiere es enseñarnos su consolación, su consuelo, que aprendamos a consolarnos en Él, que aprendamos que Él es el que llena nuestro corazón, que aprendamos que Él es el que nos da todo y que al tenerlo todo no importa que perdamos. No nos y debe importar porque lo tenemos a Él y Él nos sustenta y Él provee y Él da constantemente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no nos preocupamos por eso, nos preocupamos por lo que perdemos, nos preocupamos por lo que no tenemos y no nos preocupamos por la experiencia de la consolación de Dios, la experiencia en la cual Dios llena nuestras almas.
¿Por qué esta experiencia es tan importante? Es tan importante porque esta experiencia nos ayuda con las otras personas. Nosotros somos para consolar al mundo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan valioso? Porque vivimos en un mundo lleno de maldad, porque vivimos en un mundo formado y, mejor dicho, deformado por el diablo. El propósito del diablo es deformar al mundo y hacer un mundo lleno de vileza, lleno de perversidad. ¿Para qué? Para que siempre exista sufrimiento. Siempre existe sufrimiento en el mundo, siempre hay ruina, muerte, violación, destrucción. ¿Y cuáles son los únicos escapes del ser humano? Los únicos grandes escapes del ser humano, los vicios, los placeres y las situaciones, los placeres elementales, vanos. El dinero es otro que da cierto placer, cierto escape al ser humano, cierta seguridad, porque el mundo es incierto. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero casi es seguro que va a ser algo malo. Y si no viene mañana, entonces vendrá pasado mañana. Y el mundo es incierto y entonces el hombre tiene que tratar de consolarse, aferrarse, tener confianza. ¿Y tener confianza en qué? Este es un diseño demoníaco. El diablo ha hecho le llama la Biblia el imperio de la muerte. Es el imperio de la muerte que el diablo ha diseñado. No quiere decir que el diablo le pertenece a todo el mundo, siempre todo el mundo le pertenece a Dios. Es decir, Dios es dueño del agua, dueño del aire, dueño de la tierra. Dios es el dueño absoluto. Pero el diablo ha recibido esta autoridad y ha establecido su reino sobre esta tierra, sobre las ciudades, sobre los hombres y ha establecido un reino corrupto. Consideren, simplemente las sociedades que vivimos ahora están completamente infectadas por el narcotráfico y eso es apenas una cosa. Son narcoestados. Los gobiernos son narcogobiernos y hasta hay iglesias que son narcoiglesias. Puede darse el consuelo ahí, puede darse ahí el consuelo de Dios. Lo único que puede haber es llanto, pobreza, tristeza, miseria, desolación, muerte y demás cosas que podamos imaginar. Las perversidades nunca traerán algo bueno, sino que solamente algo malo. Los vicios, la misma historia y el amor al dinero, pues ya sabemos que le dice el apóstol Pablo, es la raíz de todos los males. Esa es la sociedad en la que vivimos. Ese es el mundo en el cual estamos. El apóstol Juan lo dice un poco más concreto, más fácil. Dice, así como Dios es, o sea, dice él, así como Él es, hablando de Dios, así somos nosotros en este mundo. Y ese es el propósito. El propósito es que nosotros seamos como Dios en este mundo, quiere decir, así como lo que está hablando aquí el apóstol, que nosotros traigamos consuelo al mundo, que nosotros seamos para aliviar al mundo. No quiero decir que este sea el propósito absoluto de la iglesia, es decir, bueno, tenemos que dedicarnos entonces a dar de comer y hacer esto, las cuales son cosas buenas. Todo el trato social es bueno y es importante, pero no es el propósito de la iglesia. En el capítulo 5 vamos a ver cuál es el propósito de la iglesia. Incluso creo que desde antes el apóstol Pablo ya lo va a ilustrar. Nuestro propósito es llevar el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Y qué trae mayor consuelo? Sino el mensaje del Evangelio y la salvación del alma, por supuesto. Pero también nosotros aprendemos a consolar porque ya fuimos consolados por Dios. Dios ya tocó nuestros corazones, nosotros ya hemos llorado, ya hemos sufrido, nos hemos quedado sin nada, nos hemos quedado sin esto y hemos tenido diferentes problemas y conocemos el consuelo de Dios. Es por eso que también como iglesia no debemos olvidar el consolar a otros. No se trata solo de hablar bonito. Hablar bonito es bueno, está bien. Estoy consolando a los demás. Estoy ayudándoles en sus penas. Estoy ayudándoles en sus conflictos. Em, Lastimosamente a veces hay problema en eso en cuanto a los creyentes, porque son muy buenos biblistas y mire esto es lo que dice la ley y mire esto es lo que dicen los profetas, pero se nos olvida el consuelo. Está bien que debemos decirles lo que Dios quiere, por supuesto, pero también hay que consolarles. No se nos puede olvidar el consuelo, no se nos puede olvidar la esperanza. La esperanza también consuela.
No podemos dejar a la gente sin esperanza. Por supuesto, ellos son los que se quedan sin esperanza. ¿Cuándo? Cuando rechazan al Señor Jesucristo. Pero esa es decisión de ellos. Esa es decisión de ellos. Ahora nosotros, si Dios nos permite, porque sí, nos permite padecer, permite que vengan sufrimientos, permiten que el diablo nos ataque. Él permite, perdón, que el diablo nos ataque, pero es para mostrarnos su consuelo. Esta es una parte muy importante. No digo que esa es la única razón por la cual se ha permitido, no digo que solamente este es el motivo, pero es un motivo muy importante al cual yo personalmente me he aferrado mucho. Dios me está enseñando, Dios me da de su consuelo para yo poder ser de consuelo a otros. Más adelante en mi camino yo me voy a encontrar con personas que tal vez no padecen o padecieron lo mismo que yo, pero sí necesitan el mismo consuelo que yo. O me voy a topar con personas que sí están padeciendo lo mismo que yo padecí. Y yo les puedo ayudar y les puedo alentar y puedo ser esa voz divina tocando sus corazones en ese momento, precisamente con el mismo consuelo que yo fui consolado. Esta es una de las razones por las cuales los predicadores reciben mucho tormento. Es una de las razones por las cuales los pastores, los evangelistas, los maestros, a veces pasan diversas pruebas, penas y dolores, muchas veces muy severos. ¿Por qué? Porque necesitan aprender el consuelo de Dios, porque necesitan tener esa comunión y esa cercanía con Dios, porque más adelante todo esto lo van a explotar. Dios nos está poniendo como lumbreras en el mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que acabo de describir, la situación del mundo es que está completamente en oscuridad, está completamente arruinado. Por eso dice el capítulo 2 de Efesios que todo el mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y todos van a la condenación, por supuesto, echándole la culpa a Dios, empezando por eso. Porque ¿quién tiene la culpa de los errores, de las drogas, de la muerte, los asesinatos y de todas las cosas malas? Por supuesto. ¿Qué dice el mundo? Dios. ¿Qué dicen los ateos? Por ejemplo, estos lo dicen llanamente, ¿no? Pues si Dios existiera, entonces Dios no permitiría que todos estos males pasaran. Pero la Biblia nos muestra claramente por qué pasan estos males. Ahora, ¿por qué le pasan al creyente? ¿Por qué le suceden al que más le sirve a Dios? No solamente dejemos al creyente, pensemos en quienes más le sirven a Dios. A veces, y seguro les ha pasado, cuando yo he orado más, más problemas vienen. Cuando yo me dedico a leer más y a estudiar la palabra de Dios más, es entonces cuando más dificultades me asaltan. ¿Ahora por qué? Porque Dios me está mostrando su carácter. Dios me está hablando el corazón por medio de su palabra para poder y saber consolar a otros. Dios está ablandando mi alma, ablandando puede ser hasta la dureza de mi corazón para que yo entonces llegue a ser instrumento para beneficio y bendición a otras personas que por supuesto esto abrirá la puerta a la palabra de Dios y entonces tocará esas vidas. La palabra de Dios y por supuesto llegarán a la eternidad, es decir, encontrarán la salvación. Por eso decía, esta es una gran puerta para la salvación. El evangelismo no se trata solamente, mire, estos son los puntos del evangelismo. Quiere creer, no quiere creer y se acabó. Hay que tener compasión por esas personas. Hay que tener y desear que tengan el mismo consuelo que yo tengo, que tengan la misma llenura de corazón, que tengan la misma mente y bendición de Dios, que Dios me ha bendecido y ha bendecido mi vida. Es cierto que hay problemas, es cierto que hay dificultades y enfermedades, pero me siento bendecido, me siento en paz y conozco la eternidad, si la eternidad es conocer al Padre Celestial, pero esas personas no le conocen, esas personas no le entienden. Ese mismo deseo me hará orar, no solamente hablar, ese mismo deseo me hará orar, luchar espiritualmente, como le llaman, ¿no? Estar en oración constante. Dice el apóstol Pablo en Filipenses que sobre él se agolpa o se agolpaba, o sea, se acumulaba, ¿no? El peso por las iglesias. Él se angustiaba por las iglesias.
¿Cómo están las iglesias? ¿Qué les está pasando a las iglesias? Los falsos maestros en las iglesias. Y el apóstol Pablo se dedicaba a orar constante y constante y constantemente sobre esas iglesias. ¿Por qué? Porque a él le había costado, porque él había sufrido. De hecho, con Gálatas, cuando vemos en Gálatas, está esta expresión del apóstol Pablo que dice, por Gálatas, por quienes vuelvo a tener dolores de parto. Y de lo que está hablando es ponerse en ese sentido como yo tengo que sufrir, como una madre sufre para poder tener a su hijo. Y entonces el apóstol Pablo está utilizando esta imagen. No quiere decir que lo está haciendo literalmente, sino está utilizando esta imagen, que sus sufrimientos, que su dolor, que su pena, que su lucha en oración, que sus dificultades es precisamente para que los Gálatas en serio conozcan al Señor Jesucristo, entreguen de verdad su corazón, corrijan su camino y por supuesto sean verdaderos creyentes. Es por eso que Dios permite el sufrimiento. Y es por eso que Dios permite el sufrimiento en los que más le sirven, en los que más le conocen, en los que más le aman, para que sepan y sepamos cómo es Él y empecemos a vivir como Él vive. Y tengamos la misma vista, la misma forma de ver. Ahora entramos al versículo 4, perdón. Siempre capítulo 1, versículo 4. Y ahora el apóstol Pablo empieza a elaborar en esta situación de la consolación. El apóstol Pablo primero nos da la conclusión, primero nos da la conclusión y entonces el apóstol empieza a elaborar y esto es parte de la forma de enriquecer del apóstol Pablo, en donde esta gran declaración, Padre de misericordia, que el Padre Celestial es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, entonces empieza a elaborar con experiencias de él y situaciones que él vivió. Versículo 4, el cual nos consuela, muy importante, en todas nuestras tribulaciones, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y yo lo tomo como principios de fe. Me gusta mucho esta parte y cuando me siento mal, de tanto en tanto me ha pasado, gracias a Dios no es muy seguido, pero cuando me siento muy mal, yo tomo este pasaje, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No es solo en algunas de nuestras tribulaciones, en las peores de nuestras tribulaciones, no, nos consuela en todo. Todas nuestras tribulaciones. Tribulación es conflicto, dificultad, problema, situaciones difíciles. Son aquellas cosas que nos atormentan. ¿Ha estado atormentado o atormentada? ¿Conoce lo que significa esto? Probablemente en nuestro tiempo, pues obviamente no conocemos la guerra, no sabemos lo que es salir huyendo de nuestra casa. Tal vez lo más cercano es la enfermedad, o al menos en mi experiencia así lo es. Cuando estoy enfermo, o es decir, muy, muy enfermo, yo no quiero ver televisión, no quiero oír música, no quiero saber nada. No puedo hablar, no puedo oír a la gente, no soporto oír a la gente porque me siento mal, me siento atormentado, me siento atribulado. ¿Y qué pasa? Ahí está la palabra de Dios, pongo en audio la palabra de Dios, estoy oyendo la palabra de Dios, a veces estoy tan enfermo que ni siquiera puedo leer, así que lo pongo en audio y entonces empiezo a escuchar la palabra y mi corazón empieza a cambiar, empiezo a sentir paz, empiezo a sentir aliento, consuelo, me siento en ese como refrigerio que también habla el Salmo 23. Me siento en ese momento de descanso, no en donde el problema se acabó. Puede ser que más adelante vaya a empezar ese fin, ese acabar el problema, pero Dios también tiene esos momentos de refrigerio y el creyente tiene que tener y aprender a usar y a tener esos momentos de refrigerio. Yo se los recomiendo bastante, porque nos mantenemos en ese desconsuelo, en ese descontrol, en esa pena, en esa tristeza y nos mantenemos y solamente queremos que Dios de un momento a otro quite la situación. Pero Dios, por lo general, no trabaja así. Dios lo que hace es da consuelo, nos acompaña, nos cuida, nos alienta. Y por supuesto, más adelante veremos humanos. Si es una cuestión de enfermedad, por ejemplo, como ha sido mi caso, entonces después viene el evento, yo tengo que esperar, tengo que confiar, tengo que orar y a veces viene un evento y a veces después del evento viene un tiempo también de cuidado, de resguardo, de seguir orando, solo que ya no hay tanto tormento. Y en todos esos pasos, ahí está el Señor.
Y en todos esos momentos, ahí está el Señor hablando por medio de su palabra, guiando mi oración, alentando mi corazón con la alabanza, con la adoración, por medio del Espíritu Santo y diferentes cosas que pasan como Dios toca nuestros corazones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones y es lo que tenemos que tener por seguro constante o aprender a usarlo en todo momento. Si hoy me siento mal, bueno, voy a ponerme a orar. Y si no, entonces voy a ponerme a cantar o voy a ponerme a leer, utilizar estos instrumentos. No son muchos. Solamente ponerme a usar estos instrumentos espirituales, aprovecharlos para mi vida y no voy a levantarme sino hasta que sienta una palabra de consuelo en mi corazón. No decir aquello de que Dios me dijo, Dios me habló. No, esas cosas no, sino que su espíritu toque nuestro corazón a través de estas cosas espirituales, sea la palabra de Dios, la alabanza y por supuesto la oración y, y ser constantes en eso. Entonces me levanto y entonces sigo mi día. Como dice también el apóstol Pablo más adelante, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, lo dice en otra carta. Entonces, que aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. En medio de estas tribulaciones, ¿qué es lo que nos da la tribulación? Lo que nos da la tribulación es ansiedad, así que tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Tenemos, y usando esta misma frase, aprendamos a echar toda nuestra tristeza, todo nuestro desconsuelo, todo nuestro desaliento, todo el desprecio también que podamos recibir. Pues en el mundo es eso lo que vamos a recibir. Nosotros hemos recibido la salvación, tenemos el amor del Padre, por eso el mundo nos desprecia. Lo escribe un apóstol claramente, por eso el mundo nos desprecia, porque Dios nos amó. Y Dios nos sacó del mundo. Estábamos en el mundo, pero nos sacó del mundo. Así que es por eso que el mundo también nos odia. Así que también vamos a recibir desprecios. No debe sorprendernos. No debemos sentirnos poca cosa. Si nos sentimos poca cosa es porque nuestra relación con Dios está mal. Y está mal no porque nosotros hagamos algo malo, no porque nosotros pequemos, sino porque no aprendemos a utilizar eh, estos medios espirituales para consolar nuestro corazón, o mejor dicho, para que Dios consuele nuestro corazón y nos mantenga en paz y nos mantenga tranquilos y nos mantenga felices y nos mantenga con gozo. Si el creyente tiene que mantenerse con gozo, por definición, por hecho, por promesas, por esperanza, por la esperanza que tiene en su corazón, el creyente no puede mantenerse triste. ¿Vienen problemas a su vida? Sí. ¿Y esos problemas le entristecen? Claro, pero él no puede mantenerse. ¿Se acuerdan con lo del enojo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Enojaos, pero airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y quisiera usar eso también con respecto a la tristeza. No dejemos que la tristeza nos pase hacia el otro día. No dejemos que la tristeza se mantenga 5 días, se mantenga 10 días, se mantenga 20, 100 días. Ahí hay un problema. Nos va a afectar en el carácter, nos va a afectar en la mente y por supuesto nos va a afectar también en el cuerpo. Tarde o temprano la depresión nos va a afectar al cuerpo. La ansiedad igual, el estrés igual, el tormento igual. Y eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Después le pedimos al Señor que milagrosamente nos sane. Cuando no entendemos que el Señor ya nos ha dado la solución para mantenernos bien, para mantenernos en paz todos los días. Lo que pasa es que hay que hacerlo todos los días. ¿Qué estamos acostumbrados nosotros? Estamos acostumbrados a vivir la vida como caiga. Y no me refiero a pecados, sino como dice, si estoy triste, pues qué me importa, ¿no? Si me siento mal, pues me aguanto. Si no tengo gozo, pues así es la vida. No, la vida del creyente no es así. Esa no es la vida del creyente. Estamos acostumbrados entonces a que venga lo que sea y cuando venga lo mal, 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 terrible, entonces ahí voy a orar a Dios. Y ahí quiero que Dios transforme las cosas inmediatamente. Cuando Dios nos ha dado la respuesta de cómo vivir nuestros días plenamente.
Y esto no quiere decir que Él nos gobierne en todas nuestras acciones o alguna cosa así, o que nos quite la libertad o alguna cosa que alguien pueda pensar. Es vivir en el gozo de la esperanza que Él nos ha dado y de tener una relación plena con Él y perfecta. Perfecta, ¿por qué? Por Cristo Jesús. Es que mi relación con el Padre no es por mí o porque qué bueno soy o qué importante soy. Es por el Señor Jesucristo. Es Él quien me da esa relación, es Él el que me entrega esa relación gratuitamente y el Padre Celestial me ve a través de su Hijo Jesucristo. Por eso tiene tanta gracia, tiene tanta misericordia y quiere consolarme en todas las cosas. Consideren eso, que el Padre quiere consolarnos en todas las cosas y nosotros no lo dejamos. Y quiere aliviar toda escasez, toda falta, todo desconsuelo, toda tristeza y toda pena, pero somos nosotros los que no lo dejamos. Después, por supuesto, nos sorprende o no nos sorprende, no lo sé, pero viene la amargura, el rencor, ¿por qué Dios? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿No? Y todas esas preguntas cuando la respuesta ya está y ya estaba. Solamente que nosotros no seguimos los pasos, porque no queremos hacer algo de todos los días, porque no queremos hacer algo de todo el tiempo, porque nos preocupan más las cosas del mundo. ¿Se dan cuenta? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cuando yo tenga un problema, cuando tenga una tribulación, Dios es mi consuelo. Me siento consolado por Él. Y si no me siento consolado por Él, entonces voy a ese lugar secreto, a ese lugar secreto que yo tengo, que ustedes tienen, a estar con el Señor y que me consuele el Señor en ese momento. Lo hago. O solamente me voy a esperar hasta que venga un tiempo de muerte, un tiempo de cáncer, alguna situación terrible. Hasta ahí. Entonces voy a aprender a que Dios me consuela en todo momento. Lastimosamente a veces esperamos hasta ahí. Yo les recomiendo que no esperen. Dios nos va a consolar y quiere consolarnos en todo momento. Por cierto, a veces es por esa razón que el Señor no da tales cosas, no da esto que queremos. ¿Por qué? Porque Él debe ser nuestro consuelo, Él debe ser el que llene nuestro corazón, no las cosas, no las bendiciones. Todos somos bendecidos, todos tenemos bendición, pero por así decirlo, no tenemos todas las bendiciones que quisiéramos o todo lo que le hemos pedido. Y con esto no quiere decir que no lo vamos a tener, tampoco estoy diciendo eso, o que debemos dejar de pedirlo, tampoco es eso, solamente es entender de que el que nos hace completos y perfectos y que nos da el sentido de la vida y el propósito es Dios, no las cosas. Estamos aprendiendo eso. Hemos aprendido eso, hemos crecido en eso, para que podamos también, aquí viene la parte importante, el propósito del creyente, para que podamos también nosotros consolar, perdón, a los que están en cualquier tribulación, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier consolación. ¿Cómo estará esa persona que no conoce a Cristo? Creo que todos hemos pensado, ¿no? Porque todos conocemos esa seguridad que tenemos en el Señor, esa confianza. Cuando viene un problema, un conflicto, una falta, una pérdida muy difícil, entonces decimos, qué bueno que soy creyente y no sé cómo hace la gente sin Cristo. No sé cómo le hace. Porque yo, ya sin el Señor, casi que me iría a tirar de un puente o algo así. Pero entonces imagínense cuál es la situación de vida de esas personas sin el Señor Jesucristo. ¿Y no sería esa la mejor puerta para entrar? ¿O una de las mejores puertas para entrar en las personas? Ciertamente hace falta confianza para hablar de consuelo y ese tipo de cosas, pero quiero dejarles esta duda, quiero dejarles esto en sus corazones, pues el Evangelio no se trata simplemente de decir, cree en Cristo y se acabó. Diga, yo creo, yo acepto, yo recibo al Señor Jesucristo y se acabó y recibo esa salvación. Aunque por supuesto la declaración de fe es esa, aunque por supuesto esa es la profesión de fe que nosotros predicamos, pero ¿será que en serio abrieron sus corazones? ¿Y por qué no darles una prueba? ¿Por qué no darles un principio? Llamémosle primicia incluso.
de ese consuelo que Dios ofrece a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios, y que estas personas se lo están perdiendo por seguir el pecado, sus vicios, su maldad o simplemente estar aparte de Dios. ¿No tocaría eso sus corazones? ¿No tocaría eso sus vidas? Es por eso que hablamos del amor de Dios hacia las personas. No porque tengan una relación directa con Dios, pues no la tienen. La única forma de hacerlo es por medio del Señor Jesucristo. Pero si quieren tener una relación, eso consolará y llenará sus corazones y les dará vida y amor, paciencia y consuelo. Sabemos nosotros que la vida en Cristo no se trata de actuar, hacer, dejar de hacer lo malo, empezar y dedicarse solamente a hacer lo bueno, como que fuera una imposición de actividades que son al final una carga. Nosotros tenemos que ser los que revelemos y seamos esa expresión hacia todas las personas que el servir a Dios no es una carga, es un consuelo. Que el dejar de hacer lo malo nos quita lo malo, las consecuencias malas, los dolores y los sufrimientos que vienen a consecuencia de todo ese pecado. Y entonces tenemos que tener paz. Tenemos que reflejar esa paz, tenemos que reflejar ese consuelo, tenemos que reflejar ese regocijo de seguir el camino correcto que el Señor nos da y que las otras personas nos vean y digan, sí, yo quiero ser así, yo quiero tener esa paz, yo quiero tener ese consuelo, yo quiero aprender a tener eso que tienes, que por supuesto, sobre todas las cosas, viene a causa de nuestra salvación en Cristo Jesús, nuestra seguridad absoluta de que Él ha librado nuestras almas. Ese es el mayor consuelo. Pero entonces, al consolar y al mostrar ese consuelo y al mostrar ese carácter, las personas abrirán su corazón, diría yo. No digo que todos, sabemos que no es de todos la fe, así lo dice la Biblia. Sabemos que no todos van a creer, pero recuerden que nosotros somos pescadores, así que nos toca simplemente ser esa luz que está puesta en un lugar alto para que el mundo la vea. ¿Qué dice el Señor? Una luz no se pone debajo del almud, no se pone en un lugar oculto, se pone en lo alto para que brille, para que resplandezca. Muchas veces los creyentes no son puestos en ese lugar porque no pueden resplandecer, precisamente así como lo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó por muchísimas luchas, muchísimos problemas y conflictos, pero es por eso tan importante este pasaje y los que vamos a seguir viendo en este capítulo, porque el Señor hace brillar su consuelo a través de él y su carácter y su presencia a través de él, su gozo, su regocijo. De tal manera que era extraño para los soldados la amabilidad de Pablo, la ternura de Pablo. Era extraño para la gente común lo piadoso que él era, lo bondadoso, lo desprendido. Si lo insultaban, él bendecía en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él era una luz puesta por Dios en lo alto, para que brille ese consuelo, ese amor, ese regocijo, esa esperanza. Por eso es necesario el dolor, por eso es necesario el padecimiento. Vean qué importante, ¿no? Las expresiones del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, brillan claramente en la vida del apóstol Pablo y por supuesto no solamente en su vida, sino en la vida de los demás creyentes, especialmente de ese tiempo. Los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, lo único que querían era brillar como el Señor Jesucristo y vivir como el Señor Jesucristo vivía, hacer que Él resplandeciera en su vida. En la multiforme sabiduría de Dios, lo diría el apóstol Pablo, pues esas son sus palabras, en la multiforme sabiduría de Dios, Dios dice, tengo que dejarte sufrir, tengo que permitirte este dolor, tengo que permitirte estos problemas. Tengo que permitirte esta tribulación y este tormento para que sepas que yo soy el que te consuelo, que yo soy tu gozo y que soy yo el que llena tu alma completamente. Y debo llenar tu alma completamente. Ahora en ese consuelo brillamos como creyentes y resplandecemos como el Señor Jesucristo era. Y es, por supuesto, me refiero a era en este mundo, cuando estaba en este mundo, en su ministerio. Pero Él lo que quiere es resplandecer a través de nosotros. La gran sabiduría de Dios.
hacernos participantes de sus sufrimientos, no porque lo merezcamos, no porque nos esté castigando, sino simplemente porque tiene que hacernos participantes de lo que Él vive y sufre para que nosotros podamos ayudar a otros y resplandecer con la luz que Cristo Jesús resplandecía sobre este mundo tan maligno. Tomen en cuenta que en este mundo no van a encontrar consuelo. No se puede encontrar consuelo, no se puede encontrar amor genuino, no se puede encontrar bendición, no se puede encontrar el desinterés que tenía el Señor, por supuesto, excepto en un creyente o en una creyente que han nacido de nuevo y tienen al Espíritu Santo resplandeciendo en sus vidas y que no importa qué tantos golpes le dé el mundo, no importa qué tantos problemas le traiga el demonio, simplemente tendrá consuelo, 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 consuelo y así resplandecerá en amor, en esperanza, en paciencia y en gozo. Y que todas son características del Señor Jesucristo, ¿verdad? También ya vimos los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5, así que interviene mucho esto, interviene esto mucho. Pero por eso le recomiendo, no espere hasta que venga el problema difícil, el problema serio, sino que sea de todos los días, que sea de todos los días estarnos practicando. Porque todos los días vamos a encontrar insultos, desprecios, todos los días vamos a encontrar malestares, todos los días hasta nuestra propia alma nos va a tratar mal, o nuestro corazón, por así decirlo, o nuestra mente nos va a tratar mal. Pero por eso debemos ir cambiando paso a paso. Y de eso se trata, ir caminando y siguiendo las huellas de nuestro Señor.